Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos con la alegría y la preocupación de poder enseñarte bien para que tú sigas creciendo en el conocimiento de la verdad. Recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Los llevamos en el corazón, los amamos. Recibe un cordial saludo de mi esposa y las hijas. Hoy que estamos de celebración de un añito más que Dios me le dio a mi esposa para tenerla ahí fuerte y poderosa. Está bendecida, gracias al Señor, con toda bendición espiritual. A todo el ministerio a nivel internacional, Monumento de Fe, en todos los lugares, en todas las ciudades, donde hay un bendecido, a ellos les voy a hablar, a los sabios, a los entendidos, a los que están creciendo e independizándose cada día más y más, aprender a conocer a su Creador a través de la palabra. Hoy voy a compartir con algo que te va a ayudar para que tú aprendas a discernir y conocer verdaderamente en los 5 ministerios lo que Dios le interesa manifestarse ahora. Hoy voy a hablarte de predestinados al ministerio por soberanía. Te lo dije, que uno aquí no puede improvisar, que yo no puedo ser pastor por un cartón que me entregue un instituto, una universidad. Yo no puedo ser pastor porque una congregación le caí en gracia o porque me dijeron. Hay un soberano que tiene un conocimiento anticipado y él mismo eligió para constituir lo de él, para formar parte del cuerpo de Cristo y para formar el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Entonces hoy voy a hablarte precisamente de la predestinación al ministerio por soberanía. Regálame antes un segundito para hacer una corta declaración. Todos ya están bendecidos, ¿verdad? A Dios gracias. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Aquí estoy, agradecido contigo por darme el privilegio de poder ver un año más con vida a mi segunda iglesia, a mi esposa fuerte, sabia, una mujer madura, equilibrada, que construye, no destruye, para tu gloria, eterno Padre. Gracias te doy también por mis hijas que están ahí ayudándonos en el ministerio para que la obra y la palabra tuya
crezca y corra de una manera bien especial. Con la humildad de siempre vengo a la presencia tuya, bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu, con el cual sellaste mi vida eternamente y para siempre, para edificar, para reconstruir lo que los sistemas y los hombres naturales destruyeron, para reparar portillos, restaurar calzadas, a través del Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de Cristo. Te doy gracias por la noche que tú nos regalas, por esta horita, que tú nos fortaleces para poder sembrar esta semilla y que caiga en buena superficie. Le estoy hablando a tu heredad, a la niña de tus ojos, a tu amada, a Sara, a la estéril, que prorrumpe en júbilo, eterno y poderoso Padre. Gracias por habernos predestinado, habernos conocido y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y habernos santificado, apartados para tu servicio, para el ministerio, para la carrera que tú trazaste, bajo el poder de tu señorío. Gracias por mis hermanos a nivel mundial. Gracias porque puedo hoy declarar que le estoy hablando a la simiente santa, a toda la simiente predestinada, a los sabios, a los que beben el agua con una sola mano y con la otra tienen su espada preparada para funcionar de acuerdo al propósito tuyo a través del Evangelio de la vida eterna. A todos y cada uno los declaro como tú los ves, la niña de tus ojos, tu amada, la bendecida, la salva eternamente y para siempre. A los completos que tú conociste desde antes de la fundación del mundo, a ellos me voy a dirigir en esta noche. Úsame, porque yo no sé nada. Todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Pon gracia sobre mi vida, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. Voy a invitarte a abrir la Biblia en Efesios. Vamos a ir comiendo despacio, no tengo afán, porque esto también se me va a ir un poco de tiempo explicándote la función de cada uno de los ministerios. Lo más importante, te voy a mostrar hoy lo que tiene que funcionar de acuerdo a lo que Dios estableció. Dos ministerios, que si esos dos ministerios no funcionan de acuerdo a lo que está establecido, él no lo escogió Dios. Oído, estoy hablando a ti. Ahí en Efesios capítulo 4 están los 5 ministerios. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De estos dos últimos voy a hablar. Hoy voy a hablarte de el pastor y el maestro.
Pastor, ¿y por qué no empieza con los apóstoles? No. Porque ese platico lo voy a dejar para más alto, porque más adelante, porque como hay una epidemia de apóstoles, todo el mundo es apóstol hoy en día, pero en sí no saben la raíz por qué son apóstoles. Lo mismo los evangelistas. Dice bien claro, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Todo esto le cambiaron el contenido original por el mero hecho de mostrarse a través de unos títulos netamente humanos, pero de función, de acuerdo a lo que Dios ha querido, nunca ha funcionado. Por ejemplo, si usted es un médico o un abogado y está en el Evangelio, de uno lo titulan apóstol, sin usted conocer la raíz. Mire por qué lo nombraron. Alguna función, alguna cosa o alguna actitud, comportamiento tuvo. Y por el mero hecho de llenar un requisito lo metieron ahí sin saber usted, sin conocer verdaderamente la raíz ni la función del ministerio que le otorga ya un hombre, o una institución humana, o el sistema religioso. La predestinación para el ministerio lleva dos elementos. De eso es lo que te voy a hablar hoy. Dos elementos básicos. En uno, que es uno de los primeros conocimientos, que es el primero, es el conocimiento anticipado de Dios. Su pronosis, conoció anticipado a lo que Él constituyó para que a la gente la llevaran a alcanzar la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Oído, Él en su conocimiento anticipado, o su pronosis, o su presciencia, no presencia, conocimiento anticipado, de ahí escogió Dios por soberanía a las personas para llamarlos al ministerio, constituirlos, perfeccionarlos, para que puedan llevar al crecimiento genuino a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Bien? ¿Te expliqué bien? ¿Sí? Yo como instrumento de Dios, si soy constituido, obedezco el orden, porque Él quiere llevar un plan, y en su plan quiere perfeccionar a la nueva Jerusalén, a la celestial, perfeccionando, capacitando, hermoseando y embelleciendo a cada persona para que tenga una función dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que yo no puedo ser un relajo. Bueno, yo te lo he dicho.
Si yo no tengo la capacidad de mostrarte a ti un orden, ¿de dónde vienes? ¿Por qué tienes que buscar a Dios? ¿Cuál debe ser tu regreso? ¿Por qué tienes que convertirte? ¿Cuál es la razón de que tú crezcas genuinamente? Enseñándote bien. ¿Qué es lo que tú tienes que salvar? Porque ya tú y yo somos salvos eternamente y para siempre. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Juan 3:16. Observa, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7, observa bien. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, un regalo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dieron ese don? Siendo un regalo, ¿con qué fin? Dice bien claro ahí, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oído, escuche y retenga. Estos no son los dones de milagros y una cosa y otra y otra. A cada uno se refiere con respecto a la formación del cuerpo de Cristo. Porque dentro del cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo es bien formado, muchacho, ahí están todos los elementos básicos, que deben de ser uno y prioritario. Pero son muchos miembros, variados, para que en ellos se muevan los dones o las funciones en el cuerpo de Cristo. Oído, escuche y retenga. Aquí la gracia nos fue dada conforme a qué? Al don y el regalo de Cristo. Ahora volvemos aquí a Efesios. Mira Romanos capítulo 12. Yo no tengo afán hoy, porque sé que la responsabilidad mía es enseñarte bien, no con pañitos de agua, no atemorizándote, no metiéndote muletillas, sino que tú te levantes bien, derecho, que cuando tú hables tengas propiedad, que tú encantes a la persona, porque la persona natural la persona espiritual tiene que distinguirse de la persona natural. Y a eso vamos. En Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, oído, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es lo que no hay? Para ejercer el resto de los dones que siguen ahí, no hay fe, hay especulación, hay apariencia. Porque la fe que tiene que desarrollar un ministro constituido legalmente, predestinado, preparado, conocido por Dios, es la emuná de Dios.
que cuando usted hable, la palabra produzca. Cuando usted declare orando, usted recibe respuesta de su Creador. Un ejemplo, por ahí en Cantares, en la declaración que me demoro yo por ahí media hora más o menos, pero declarando específicamente, base a lo que anhelo, deseo ver, porque eso es lo que Él estableció. Y mira la respuesta. Te lo voy a leer. No estaba aquí, pero te lo voy a leer. Voy a ver si me puedo acordar de ella. Cantares. Cantares. Cantares, 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 Cantares. ¿Está antes o después de Jeremías? Cantares. Cantar de los Cantares. Lamentaciones. Lamentaciones. Cantares. Está antes de Jeremías. Antes de Isaías. Cantares capítulo 5, creo yo. Cantares. Espérate a ver si me recuerdo. Cantares. Capítulo 4, versículo 11. Yo estoy en mi declaración, porque yo no tiro la palabra al viento, o salgo por salir a prisa. Padre, gracias, tu palabra dice, no. Porque yo anhelo depender solamente cada día de la palabra, para que a mí me alcance lo establecido por Dios. Eso es lo que dice en lo profético de Deuteronomio. Si yo guardo su palabra, sus mandamientos, yo no tengo que buscar las bendiciones. Ellas me alcanzan a mí. Y llenan mis graneros y todo ello. Eso es lo que dice Levíticos capítulo 26. Versículos 3, 4 y 5. Que si yo guardo la palabra, Él me da la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Verdad? ¿Dice o no dice? Claro que dice. Entonces, en mi declaración específica, tu palabra dice, y empiezo a leer cuando recibo, ya que termino, recibo esto. Cantares 4, versículo 11. Dice, como panal de miel destilan tus labios. Quiere decir que lo encanto a Él con mi expresión, ¿sí o no? Tú también puedes hacer lo mismo. Siempre y cuando tú recibas de una persona que ha sido ordenada por Dios como ministro competente de un nuevo pacto. Y dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Te pregunto, ¿estos dos elementos para qué son? ¿Qué son estos dos elementos? ¿Ah? Y el olor de tus vestidos, como el olor de ¿qué? Del Líbano, la unción.
¿La leche para qué es? Para alimentar, nutrir a los niños. Y la miel para fortalecerlos, encantarlos. Por eso fue que Pablo dijo allá que cuando nosotros fuéramos a hablar de gracia, la palabra que saliera de nuestra boca fuera sazonada con sal. Yo estoy en mi declaración. Como a mí me dieron la medida del don en la gracia para ejercerlo. Eso es lo que yo me preocupo. Yo no improviso y no te enseño una cosa, mañana te enseño otra y mañana, bueno, un poquito aquí, otro poquito allá, te puede ayudar. Pero mejor es cuando a uno le enseñan su origen, el principio, la raíz, y uno evalúa si uno puede estar dentro del cuerpo o no puede estar dentro del cuerpo. ¿Para qué uno mentirse? Cuando a uno lo llevan al conocimiento, muchachos, lo están levantando a uno ¿qué? Verticalmente. Y eso es lo que dice Romanos. Si no hay de estos elementos, primero, la fe. ¿Cómo voy a orarle yo a mi Padre? A darle gracia y solamente a darle gracia y gracia y gracia y gracia, pero nunca tiro la palabra. No es malo ser agradecido, pero lo bueno es que cuando tú tiras la palabra es porque la palabra ha cuajado en ti, ha hecho cama en ti, que en el momento en que tú se te olvida el que tiene vida internamente, te recuerda lo que te dio papá. Entonces tú tiras la palabra. Eso es. Dice el 7. O si del servicio, si la persona no tiene fe, ¿cómo va a servir? Está esperando es que le paguen, en vez de primero producir. ¿No hacen eso los pastores del montón? Eso hacen. O si de servir, o si del servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Deleítese, crezca, forme su carácter. Pero si no hay fe, a todo usted está pidiendo. El que enseña en la enseñanza, según el don, muchacho, la fe que se ha desarrollado en la persona, el que exhorta en la exhortación. Exhortar no es regañar, exhortar no es gritar, exhortar es despertar el interés en la persona interiormente. Oído, el que reparte, reparta con qué, con liberalidad. No le esté contando a todo el mundo, gócese. Si usted tiene, muchacho, porque todo lo que uno siembra o cosecha. El que preside, que lo haga con solicitud. ¿Ah? Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría, no quejándose. Abba, Padre. Esta es la función. Oído. Por eso la gracia, a cada uno en la gracia nos fue dado el don para funcionar. Ese don que recibimos nos lo dieron conforme a la gracia que nos fue dada. Los dones
Los dones se difieren o dice distinguirse de otras cosas. Yo, para formarte a ti, yo no tengo que traerte un cuento de hada. Te tengo que sumergir en el agua pura de la palabra. Yo no te tengo que motivar. Mi interés es el interés de Dios. Que tu mente sea transformada en pleno. Para que cuando tú te dirijas a una persona, muchacho, tú sepas verdaderamente dirigirte a ella. Volvemos a Efesios. Capítulo 4. Regálame un segundo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, oído, la medida del don de Cristo es el tema, o es el tamaño, o es la grandeza, o es la realidad verdaderamente de una persona que está en el cuerpo de Cristo. Dice, conforme a la construcción o a la edificación. Gramatical. Dios que es sabio. Dice bien claro ahí, en el 11, que Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros se refiere a una misma clase de persona. Dice bien claro, la clase de persona que debe de ser un pastor. El pastor tiene que saber enseñar. Enseñar. Enseñar no es lo mismo que predicar. Enseñar no es lo mismo que predicar. Y el pastor debe de ser un maestro. Maestro. Debe de tener la capacidad de pastorear, ser el egomai de Dios, el protector de las ovejas, darles un buen alimento para que estén nutridas y no tengan que buscar comida en otro lugar, darles un agua limpia, no agitada. Oído.
los ejemplos más fuertes para mí como pastor y maestro fue el llamado de Jeremías. ¿Y para qué lo llamaron? Ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, mira lo que dice. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¿Qué dice Jeremías? Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, ¿qué le dijo? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Oído. Y antes que naciese, te santifiqué, te separé. Y te di por profeta a las naciones. Le mostró su carrera, como a mí la mía. A mí me han llegado a decirme, apóstol, apóstol. ¿Y qué le he dicho yo a las personas? Humildemente. Todavía soy pastor y maestro. Yo no recibo títulos por emotividad. Yo soy pastor, pastor, pastor y maestro. ¿Qué tiempo hay para que yo sea pastor? Puede ser poco, puede ser mucho. Pero a mí el que me lo tiene que decir es mi Creador. Cuando Él vea el resultado de que tengo aunque sea 2 personas fieles que andan correctamente conforme a la voluntad de Él, no necesito tener un volumen. No necesito de tener gente célebre. No necesito de tener gente que sufra de altibajos, sino de carácter, de un solo lomo. Me daré cuenta que el tiempo dirá si soy o no soy. Mientras tanto ejerzo mi carrera base al conocimiento para la cual me sellaron, para la cual me predestinaron y me mostraron mi carrera para funcionar dentro del reino de Cristo. Eso hago. Oído. Antes que nacieras, Jeremías, ya Dios había determinado que Jeremías fuera profeta específico. Y un profeta que tenía que hablar lo que le da a su Señor. No como los profetas hoy en día, que son un poco eloquitos, por no decirte otra cosa. Aquí vos no ves en el libro de Jeremías a Jeremías adivinando, sino hablando lo que recibe el papá. Por eso las cosas se le dan. ¿Aló? Oído. Nombrado profeta antes que naciera Jeremías, ya Dios lo había determinado. Oído. Que Jeremías fuera su profeta. Al igual
porque él tenía un plan para Jeremías. Así también tiene él un plan para cada uno de los que ha llamado en este tiempo. Yo no puedo ir a la deriva por el mero hecho de amontonar gente. Si no soy capaz de manejar mi hogar, ¿qué voy a manejar la gente? ¿Para qué le miento? Romanos capítulo 8 dice bien claro ahí. A la gente no le gusta la verdad. A la gente le gusta la mentira, el engaño. Le gusta elevar a otra persona sin tener el conocimiento de su raíz, si es o no es. No son los títulos humanos. A nosotros nos compete lo espiritual, netamente espiritual. Netamente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, esto es lo que hoy en día no se ve, muy poco, porque si usted ama a Dios tiene que soportar la perfección, ¿sí o no? Dios no va a meter a ningún tinterillo, vaya y predique, especule, adquiera el conocimiento de esto y esto y esto, y hable esto, y aquí hable allá, y hable allá, y hable aquí, y hable de acá. No, Dios nunca va a hacer eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, le trabajan a Dios, funcionan para Dios, dentro del ministerio, creciendo, porque el interés es de que se componga o que la persona esté metida como una piedra labrada en el templo en la Nueva Jerusalén, o que sea una puerta para que por medio de la boca de la persona entren al reino para ser perfeccionados conforme a la voluntad de mi Creador. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está pasando un momento crítico y usted fue conocido como pastor o como maestro o en los ministerios que esté ejercitando, y esté pasando momentos críticos, difíciles, ¿qué está haciendo Dios con ello, como lo ha hecho conmigo? Perfeccionándonos. ¿Con qué fin? Con el fin de que a los que amamos a bien, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque esto nos enseña dependencia netamente de nuestro Creador. Oído, no es fácil para uno alcanzar una personalidad como cristiano. Necesita que Dios lo meta a uno por las aguas. En el fuego, como dice por allá Isaías 43:2, cuando pases por las aguas de angustia, dificultades, problemas, yo estoy ahí. Tú no tienes que irte a ventilar a otro. ¡Ay, estoy pasando esto! ¡Ay, estoy pasando aquí! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me...! No. Si Él te está diciendo que Él está ahí, ¿qué tú tienes que decirle a Él? Tu palabra dice que cuando yo pase por las aguas, ellas no me negarán. Y si paso por el río de dificultades, escasez, problemas, enfermedades,
ellos no me van a ahogar, no me van a matar. Y si paso por el fuego de la purificación, por el fuego del lamento, de la tristeza, todo ello, tú me sacarás de ahí. ¿Lo dice o no lo dice? Claro. Pero eso ir allá, ay hermanito, ay hermanita, ay hermanito, no. O sea, no es la posición de un maestro, de un pastor constituido legalmente por Dios. Para ir terminando, expliquemos esto. Dios conoció a Jeremías por el conocimiento anticipado, para llevar a salvación al pueblo de Israel. Dios lo escogió para profeta por soberanía, oído, para poderlo colocar como profeta lo tuvo primero que conocer si era capaz o no era capaz. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Vamos a ir un momentico al libro de Juan, capítulo 6, versículo 70. Hablando con los discípulos, Jesús de Nazaret dice: Jesús les respondió: ¿no los ha escogido Dios? ¿Ah? ¿No los ha escogido? ¿No los he escogido yo? ¿A vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? ¿Conocía o no conocía? Conocía. Ya sabía lo que había en el interno de Judas. A pesar de que Judas estaba ahí, era la carrera de Judas, traicionarlo. Después va a decir, no es que Judas está en el infierno. No, él fue salvo. Era su carrera, porque ya conocían su proceder de antemano. Eso es lo que dice. Si tú tienes la dirección y el poder del Espíritu de tu Creador, ¿quién te puede a ti engañar? El Espíritu, este mismo Espíritu que estaba en Jesús de Nazaret, es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. Si a él no lo dejaron engañar y a él le avisaron, él le avisó a Jesús quién era el que actuaba como el aparecido, como el diablo, traicionero, mentiroso, materializado. Es lo mismo. Que si tú sos constituido legalmente, te das cuenta. Te das cuenta de cualquier persona que actúe en contra de la voluntad de Dios. Está en ti. Por ende, la persona tiene que morirse. Aquí está el ejemplo. Juan capítulo 15. Abba Padre. Versículo 16 al 19. Dice, oído, le dice a los discípulos, ¿no me elegisteis vosotros a mí? Sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué te dije yo? Yo no necesito, si la voluntad de Él es colocar a la simiente, a que yo la pastoree, a que yo la dirija, a que yo la forme en carácter, en personalidad, sin especulación.
ellos llegan. Y si no, prefiero entrar con 2, o con 3, o con 4. Que el fruto de ellos permanezca. Porque son mi fruto. ¿Dice o no dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. Y vosotros, y dice, a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres o declarares al Padre en mi nombre, ¿qué pasa? Él se los dé. Dice el 17. Esto les mando, que se amen unos a otros, lo que no hay hoy en día. Amar no es lamber, no estar metido en la casa del hermano buscando la oportunidad de cómo quitarle lo poco y nada que la persona tenga. 18. Si el mundo a ustedes los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Reposen. Nadie acepta la verdad de ustedes. Tomen el ejemplo mío. Siendo Dios metido en este cuerpo, traigo la verdad, vengo a solucionarles el problema, vengo a sanar a los enfermos, les muestro cómo sacar a la gente de la pobreza. Mire la cantidad de gente loca, endemoniada, poseída, y todos se los libero. Y ahora no creen. Dice que por Belcebú yo saco los demonios. Muchachos, a mí me hacen eso y yo no vuelvo a hablar. Pero es la unción. Pero es la unción. Porque si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Esto es lo que a mí me hace fuerte. Que yo no le caigo bien a muchos. Como decía el pastor Victorio García Barbón, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Después de que yo lo agrade a él y haga mi carrera, muchacho, no me interesa más. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Porque no actuamos de acuerdo a lo natural. Porque no hablamos de acuerdo a lo natural. Porque no vivimos de acuerdo a lo natural. Porque nos han formado para poder depender de nuestro Creador a través de la palabra, conocerlo, para poder nosotros enseñar verdaderamente lo correcto. Aquí habla de la elección para los discípulos. Como ejemplo para nosotros. Aquí no fueron ellos elegidos para salvación. Ellos ya eran salvos. Ya eran salvos. Ya eran salvos. Oído. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 13. Voy terminando. Para que después no me va a decir que le hizo falta. Capítulo 13 del libro de Juan. Versículo 18. Dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién es elegido. Bendito Dios. Yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su ¿qué?
Calcañar. ¿Sabía o no sabía? Ya sabía. Ya sabía, Dice, desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les estoy avisando antes de ir al madero, por causa del que me traicionó, por causa del que recibió unas monedas, por causa del que aparentó y caminó en medio de cada uno de ustedes. Cuando llegue eso, ustedes no vayan a dejar de creer, porque yo vengo con un propósito de salvar al mundo entero y derramar sangre para salvación de todo lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué bello! De cierto, dice el 20, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, oído, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, mi Padre. Oído. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ya sabía cuál era el pillo, ya conocía su proceder, ya sabía. Por eso fue cuando él llamó a Pablo, ya lo tenía predestinado, ya lo había conocido, oído, y le encargó este hermoso evangelio. Y Pablo no salió a reunirse con los apóstoles. Hermanitos, a mí me revelaron esto. Él fue a Jerusalén, pero a matar la ley de raíz, no a congraciarse con los apóstoles. Eso es carácter, eso es personalidad. Como yo, aprendiendo a depender de la palabra, voy a irme a reunir con una cantidad de personas que van a rebatir, van a decir esto no es así, esto no es así. Es más bien correr uno solo, difundir, cumplir su carrera, mientras los otros van alcanzando la misma estatura que voy alcanzando yo, para podernos unir y hablar una misma cosa en el Evangelio de la Gracia. Gálatas. Abba Padre. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Te voy a ser más específico. Cuando yo recibí la gracia,
pensé que los que estaban conmigo habían recibido la misma palabra, a pesar que la oyeron de una sola boca. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Porque si ellos hubieran recibido la misma palabra que yo recibí, estaríamos unidos y juntos en el Espíritu y en la palabra y en nuestra función. ¿Qué determinación? Base a lo que Él hizo conmigo personalmente. No te especulo, porque yo un día tengo que darle cuenta al Creador si es cierto o no es cierto. Si lo hizo conmigo, era porque tenía mi carrera. Me colocó corona, vestuario, calzó mis pies con el apresto del Evangelio, me puso anillo y me mostró mi carrera. Mi carrera es restaurar y abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad para que aprendan a depender del Creador, no de mí. A unirlos para que seamos un espíritu con Él. ¿Aló? Eso fue lo que Pablo le dijo posiblemente a Timoteo. Dice, oído, escucha y retenga. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, apartándonos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos. Si a mí no me hubieran dado la gracia antes, estaría metido en el sistema religioso. Porque para mí la gracia no fue gravosa. Cuando yo entendí esto, yo le dije, yo no voy a reunirme con nadie hasta que yo no crezca en la vida en el Espíritu y vea su gloria en mí. Que el lenguaje mío es diferente a muchos. Aunque hablen gracia, mi personalidad es una, mi humildad es otra, mi carácter es otra, y mi perfección parte netamente de Dios. Eso es. Oído, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos apartó para Él, no conforme a nuestras obras, ayuno, vigilias, lo que te enseñaron a ti en la ley, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, oído, antes de los tiempos, de los siglos. Pero cuando dice, oído, pero que ahora ha sido manifestada por la ¿qué? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, quitó la ley que mata a Raimundo y todo el mundo espiritualmente y físicamente también, y sacó a la luz la vida, a Cristo,
y la inmortalidad por el Evangelio único de la gracia. Dios no solo nos salvó para que disfrutáramos de sus bendiciones, sino que también nos llamó con llamamiento santo, apartados para ser perfeccionados por el poder del Espíritu. Este es un llamamiento que tiene una meta, propósito específico, a fin de cumplir ¿qué? El propósito de Dios. Y el propósito de Dios es su plan: perfeccionar a la gente para que componga la nueva Jerusalén. Oído, para que la gracia quede de una vez por todas establecida en la tierra. Para eso me llamaron a mí. Si para esto te llamaron a ti, tarde que temprano estaremos unidos, unánimes, en un mismo sentir, un mismo hablar. No esperes nunca que yo voy a tomar ventaja de ti. Me acomodaré a la necesidad tuya para poderte levantar y que tú seas un hombre o una mujer de palabra, una sola palabra. Oído, escuche y retenga. Para eso me llamaron a mí, con propósito, porque en su soberanía determinó Él que cuando yo llegara al Evangelio del Cristo resucitado, me asentara ahí. No le comiera cuento a los culebreros, sino que aprendiera a depender de Él, de la palabra. Bendecidos, bendecidos con toda bendición espiritual. Espero que papi te haya enseñado algo nuevo para que tú puedas caminar conforme al propósito de su voluntad. Te amo mucho, o los amo, por eso me preocupo, por presentarte a ti cada día un mensaje que te pueda edificar, levantar, motivar, hacerle fiel a tu Creador. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por usar mi boca, mi ser, mi vida, para abrirle los ojos del entendimiento a tu heredad, a tu pueblo, a la niña de tus ojos, a tu bendecida amada, a Sara la estéril, que prorrumpe en júbilo. Porque más son los hijos de la desamparada que la que tiene marido. Tu palabra dice que tú nos has bendecido eternamente y para siempre, que nos has puesto como reyes y nos has dado vida y vida en abundancia. Largura de días para disfrutar lo que tú estableciste para nuestras vidas ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los amo, bendecidos con toda bendición.